es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Lo que vamos a ver hoy es la multiplicación de los panes y los peces, que es un milagro de veras extraordinario también, ¿verdad? Y que eso impactó a los discípulos en su tiempo. Todo lo que estamos viendo básicamente es historia, acontecimientos que se dieron, pero dentro de esta historia tenemos siempre algunos principios bíblicos de los cuales la iglesia debe de practicarlos. Entonces nos tocaba el versículo 32, dice, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. O sea, el Señor había citado a sus discípulos, se recuerdan, y les había dicho que fueran a descansar, porque había sido tanta la actividad. Ellos habían ido a predicar, el Señor había mandado a los 70 a predicar y regresaron contentos de todo lo que había pasado, le rindieron informe al Señor, pero era tanta la actividad que no habían tenido tiempo ni para comer. Y el Señor, en una forma muy considerada, les dice que se aparten a un lugar para ir a descansar y para que tengan algún tiempo de reposo. Le dice, se fueron solos en una barca a un lugar desierto, porque el Señor esperaba tranquilidad, que no hubieran interrupciones, ni hubieran aglomeraciones de gente. Pero lo que el Señor tal vez en ese momento no consideró era la reacción de la gente. Dice que cuando la gente vio marcharse a Jesús y a sus discípulos en una barca con la intención de cruzar el lago, se dieron prisa y fueron a pie hasta el otro lado. Y curiosamente, el Evangelio dice que ellos llegaron antes que la barca. No sé qué pasó para que hayan llegado antes, porque se supone que en la barca hubieran llegado más rápido porque pudieron haber trazado una línea recta para llegar, mientras que por los caminos habían algunas curvas. Pero lo cierto es que dice que ellos llegaron antes que los discípulos y que el Señor. Se dieron cuenta, obviamente ellos no estaban tal vez compenetrados de la situación de los apóstoles y del mismo Señor, ¿verdad? Porque el Señor había tenido unas actividades severas, fuertes también, que no le dejaban tiempo para comer, para descansar, ni nada. Y ahora él quería tener un momento ahí de reposo, pero la gente se dio cuenta y al verlos que se suben al barco, los empezaron a seguir para llegar a donde iban a desembarcar. Dice, sin duda era de apreciar el interés que las personas tenían por estar con Jesús. Aquí hay un interés muy particular de estas personas. Y es lo que pasa casi siempre en todas las congregaciones. No con todas las personas, pero sí con un buen número de personas que buscan de Dios, pero con otros intereses. No tanto por estar con Jesús y, y tratar de reverenciarlo a Él, de adorarlo y todo, sino que para tener algún beneficio. Dice, pero también es de admirar la forma en la que Jesús se enfrentó este cambio de planes. Cambio de planes porque iban a ir a descansar y a comer, y ahora resulta que la gente llega y ellos no podían apartarse de eso, sino que al contrario, el Señor en su forma de ser, al ver a las gentes, tuvo compasión de ellas, dice, y entonces abandonó el plan, abortó el plan de descansar y de comer, y los discípulos también, ¿verdad? O sea que, según lo que dice la escritura, ellos ya no comieron ese día, pues en ese momento, sino que postergaron el tiempo de la comida. Y ahí el Señor iba a hacer este milagro y que los discípulos ni se imaginaban lo que iba a pasar.
Dice, tal vez muchos de nosotros no habríamos actuado con la misma ternura de Cristo. Si un hermano necesitado viniera a interrumpir inoportunamente nuestro tiempo de descanso, quizás nosotros no actuamos como actuó el Señor. Al Señor no le importó, sacrificó su comodidad, sacrificó el hambre que sentía por ingerir algunos alimentos para apoyar a esta gente que estaba muy necesitada. O sea, él estaba muy compenetrado de las necesidades de la gente y reconocía que necesitaban pues ser atendidos. De manera que vamos a ver en el versículo 33 dice, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. O sea, la gente sabía que él iba a desembarcar, sin duda vieron la trayectoria del viaje y se imaginaron a dónde iba el Señor. Y como pudieron, han de haber acelerado el paso, o tal vez algunos corrieron, porque como tenían necesidades físicas y el Señor iba para allá, ellos querían aprovechar la presencia del Señor para conseguir los beneficios para algunos de sus familiares o amistades que ellos tenían. Te dice, y salió Jesús. Ese salió que aparece acá es que salió de la barca, ¿verdad? Salió de la barca y vio esa gran multitud, porque eran muchas gentes. Y aquí está, mira, dice, y tuvo compasión de ellos. O sea, no le importó el cansancio que tenían, sino que dice que tuvo compasión de ellos. Y dice, ¿por qué tuvo compasión de ellos? Porque a los ojos del Señor, ellos eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Aquí hay algún aspecto interesante que nosotros debemos de tomarlo en cuenta, pues para nosotros que somos cristianos y que tenemos algunas veces, podemos tener algunas situaciones similares de considerar este acto del Señor. Bueno, aquí dice que él los vio como que eran ovejas que no tenían pastor. La pregunta es, ¿cómo son las ovejas que no tienen pastor? Porque el Señor hace esa comparación como las ovejas que no tienen pastor, refiriéndose a las ovejitas, estos animalitos. Le dice, ¿por qué dijo Jesús que eran como ovejas que no tenían pastor? Y aquí vamos a ver algunos aspectos importantes. Porque los líderes espirituales de todas estas gentes, que eran los sacerdotes, los escribas, los fariseos, aún el sumo sacerdote, no cumplían con su papel fundamental. Y además, no podían hacer lo que el Señor hacía. No les podían dar a ellos lo que ellos necesitaban, porque ellos solamente tenían una religión y por eso es que la gente se admiraba al Señor de sus enseñanzas y decían que nunca habían oído a alguien predicar con la autoridad con que predicaba el Señor. Y ellos se referían al poder que tenía el Señor para ayudarlos, para solventarles muchas de sus necesidades. Entonces, los líderes espirituales de ellos ni siquiera llegaban al punto de alimentar con la palabra a las ovejas. Entonces, estas gentes andaban buscando por todos lados. Y cuando ven que el Señor los está alimentando, no solo espiritual, sino que físicamente, lo empiezan a seguir. O sea, la gente se volcó a seguir al Señor. Ellos ya no fueron al templo. Ellos ya no se congregaron ahí para estar con los fariseos y toda esta gente, porque a ellos les interesaba estar con Jesús. Y ese fue alguno de los problemas de esta gente, de los líderes de la religión judía de ese tiempo, porque veían que la gente se iba detrás de Jesús. Entonces hubo un celo, hubo un momento en que ellos se preocuparon porque vieron que la gente ya no los apoyaba ni llegaba al templo. O sea, el templo se ha de ver vaciado. Han de haber llegado solo aquellos muy allegados a ellos. Y en segundo lugar dice también, porque todas sus enseñanzas consistían en transmitirles tradiciones humanas. Eso era lo que hacían estos líderes religiosos, mientras que el Señor los alimentaba con la palabra. Entonces ellos han evaluado esa situación y esa era una segunda razón por la cual seguían a Jesús.
como dijo Jesús en Mateo 15:14, eran ciegos, guías de ciegos. Pero tanto los líderes religiosos como políticos eran hombres corruptos, eran hombres injustos, esclavos de sus propias pasiones y esclavos de sus pecados. Eran usurpadores de un trono y un gobierno del que no eran dignos. Sin embargo, ellos tenían un concepto diferente de sí mismos, pero el Señor los descubre y la gente se ha dado cuenta que, que estos líderes que ellos tenían no podían satisfacer sus necesidades ni espirituales ni físicas. Estas multitudes que seguían a Jesús sentían esa misma necesidad y anhelo por encontrar un auténtico pastor. Era lo que ellos necesitaban. Estaban clamando por un verdadero pastor y no había entre los líderes religiosos un personaje que pudiera ayudarles a ellos. ¿Y cuántas personas en nuestro mundo moderno se encuentran en la misma situación? Una oveja sin pastor es realmente grave. Es grave para la oveja, pero es grave también para el pastor. Y este pasaje aquí lo estamos poniendo de que afecta en nuestro tiempo, en el mundo moderno, porque hoy tenemos muchas congregaciones con pastores que están o que estamos igual que los líderes de los israelitas de aquel tiempo. Y decía que es una situación grave para la oveja y para el pastor. Para el pastor, porque debemos de considerar algunas palabras del Antiguo Testamento donde el Señor se dirige a los pastores y les hace una reprensión bastante fuerte. Por ejemplo, Ezequiel en su capítulo 34, versículo 2, el Señor le dice a Ezequiel, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Mire qué terrible. O sea, el Señor diciéndole al profeta que profetice no a favor, sino que contra los pastores de Israel. Y le dice, le sigue diciendo, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Ya sabemos que apacentar es dar alimento, proveer alimento. Pero aquí en Ezequiel 34, lo que el Señor le está revelando a Ezequiel es que estos pastores, no cabe duda que tenían reuniones entre ellos mismos y ellos se apacentaban a sí mismos, olvidándose de las ovejas a quienes ellos se debían. Y Ezequiel 34:5 dice, y andan errantes, hablando de las ovejas, andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Esto es lo grave para las ovejas. Cuando el pastor no está cuidando de ellas, cuando el pastor no está alimentando espiritualmente a las ovejas que necesitan ese alimento espiritual día a día, y entonces las ovejas se dispersan y se van a otros lugares y se van por los campos y en una forma figurada aquí dice el Señor que son presa de todas las fieras del campo. Y entonces muchas veces las congregaciones donde se carece del alimento espiritual, la gente empieza a buscar, a veces se sale de las congregaciones, buscando otras congregaciones en donde recibir el alimento espiritual. Pero en ese ir y venir de las ovejas, finalmente pueden caer en manos de falsos pastores, en manos de falsos maestros que los van a destruir totalmente en su parte espiritual. Y entonces las ovejas se dispersan. En el versículo 6 dice del 34 de Ezequiel, dice, anduvieron perdidas mis ovejas, pero mire que está en tiempo pasado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Esta es una de las mayores responsabilidades y tal vez problemas
que tenemos nosotros los que estamos al frente de una congregación, los que somos pastores. Porque puede ser que las actividades del día a día nos distraigan y nos olvidemos de las ovejas. Y las ovejas andan esparcidas y no hay quien las busque, dice, ni quien pregunte por ellas. Y entonces las ovejas se ven afectadas porque van a caer en manos de los lobos. Y cayendo en las manos de los lobos, las ovejas van a ser afectadas gravemente, no solo en la parte espiritual, sino que en la parte económica. Claro que los tiempos que estamos viviendo debemos también de entender que hay ovejas que no están buscando el alimento espiritual. No les interesa mucho el alimento espiritual. Han sido atraídas por falsas expectativas que falsos pastores les presentan. Por ejemplo, la doctrina de la prosperidad es un engaño, pero inconcebible de parte de los pastores. Y engañan a las ovejas, y las ovejas que fácilmente se dejan engañar. Y entonces están concentradas en estas iglesias en donde tienen ellos la esperanza que un día se van a enriquecer, y lo único que están haciendo los pastores es aprovechándose ellas para esquilarlas, para quitarles todos sus bienes, sus recursos, y de una forma o de otra las dejan sin nada. Y las pobres ovejas, en lugar de mejorar su condición espiritual, están cada día peor. Y si quieren mejorar su condición económica, igualmente cada día van de mal en peor, porque estas gentes son inescrupulosas y no tienen ninguna medida para arrebatar de las manos de sus ovejas los pocos recursos que ellas tienen. Y eso es lo que aquí estamos viendo. Dice, la mayoría de las personas no interpretan que dar un largo sermón sobre la Biblia puede ser considerado un acto de compasión. Eso pasa con muchas ovejas. Cuando el mensaje se prolonga, a veces hay queja, hay malestar de las ovejas, porque dice, ya mucho tiempo. ¿Por qué el pastor se tarda tanto en predicar? Porque quieren mensajes express. Quieren que la parte espiritual sea el menor tiempo posible, porque no sienten el hambre espiritual. Entonces, cuando hay mensajes que se extienden, ellos no lo consideran como un acto de compasión. Pero si vemos al Señor, Él pasaba toda la mañana o toda la tarde enseñándoles, y las ovejas no se iban. Ahí estaban. Ellos estaban pasando ahí esos momentos, esas horas, disfrutando del mensaje que el Señor les presentaba. Dice, pero esas ovejas están equivocadas al no considerar que un mensaje, un largo mensaje, sea un acto de compasión. Contrariamente a lo que nosotros tal vez habríamos esperado, Jesús comenzó atendiendo sus necesidades espirituales. El Señor nunca cambió el orden de importancia de lo que el ser humano necesita. Él empezó atendiendo sus necesidades espirituales y al final él iba a atender las necesidades físicas. Dice, y en segundo lugar, se preocupó de la comida material, pero ya les había dado la comida espiritual. Es decir, Jesús no les dio de comer para que vinieran al estudio bíblico. Hoy sucede en muchas congregaciones que la gente no va a la iglesia si no se le ofrece comida material para poder apoyar un servicio o un estudio bíblico. Y no sabe lo que se está perdiendo. La comida no, por eso el Señor decía que trabajemos no por la comida que perece, sino por aquella que nos conduce a la vida eterna. Porque la parte física, pues uno la puede resolver de cualquier forma, pero la parte espiritual no es así de fácil como resolver la necesidad material. Entonces dice Marcos 6:35, cuando ya era muy avanzada la hora, ¿sí? Ya era muy avanzada la hora, o sea, saber cuántas horas habían pasado ahí con el Señor, porque Él les estaba enseñando muchas cosas. Y yo, como siempre digo, lástima que los evangelistas no nos dejaron aquí algunos lineamientos de qué fueron las enseñanzas que el Señor dejó, porque aquí dice, comenzó a enseñarles muchas cosas. Me hubiera gustado a mí saber qué cosas el Señor les enseñó en cada una de esas ocasiones. Por supuesto que la Biblia no alcanzaría, pero no importaría tener 2, 3, 4 volúmenes
de los actos de Jesús, pero tener ese conocimiento de qué fue lo que el Señor les enseñó. Pero bueno, avanzaron, pasaron las horas y llegó una hora ya muy avanzada del día, y entonces hay una reacción de los discípulos. Se acercaron al Señor. No cabe duda que los discípulos estaban nerviosos también de ver que el Señor se tardaba mucho en la predicación, en la enseñanza, y veían que el sol ya caía. En el horizonte ya se veía que el sol se estaba ocultando, y ellos están preocupados porque no sé si fue desde mediodía o si fue desde la mañana que la gente estaba ahí, y a ellos les preocupaba la comida, y veían que la gente no se iba, la gente ahí estaba, y era tarde, y ellos no querían irse de regreso a sus casas. Ellos esperaban aún más, cosas tal vez espirituales, porque algunos definitivamente que sí, como sucede hoy en día, hay un buen grupo de personas que se preocupan de lo espiritual y que hacen cualquier esfuerzo para poder asimilar y estar en los estudios espirituales, como hay otras gentes que no. Pero entonces aquí los discípulos, viendo la hora que era tan avanzada, que habían estado ya horas de horas ahí y el Señor predicándoles, el Señor estaba cansado. Si él no había parado de todos esos días de estar enseñando y haciendo milagros, sanidades y tantas cosas, y no había tenido tiempo ni siquiera de dormir ni de comer. Entonces, creo que por ratos, cuando él se apartaba a orar en las noches, era para entrar en comunión con su Padre, pero él no dormía físicamente. Creo que por eso fue que en uno de los pasajes que vimos anteriormente, cuando él subió a la barca, el Señor se durmió en la barca, porque el cansancio lo venció como ser humano que él era. Él estaba agotado y cuando subió a la barca se durmió. Cuando empezó aquella tempestad, se recuerda que el Señor calmó la tempestad. No cabe duda que el cansancio era tanto que él no sintió el momento en que se durmió porque estaba agotado. Entonces diciendo los discípulos, le dicen al Señor, el lugar es desierto. Claro, el Señor sabía que el lugar era desierto. ¿Eh? Y dice, y la hora ya muy avanzada. O sea, ellos hacen énfasis en esto, que es un lugar peligroso y que es muy tarde, ¿verdad? Y entonces el Señor le está prestando atención a los discípulos para ver qué es lo que le van a decir. Entonces les dice, le sigue diciendo aquí los discípulos al Señor. Le dice, despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. O sea, hay cierta consideración de los discípulos ahí con respecto a las necesidades físicas de la gente, porque ellos le están haciendo al Señor una recomendación y le están diciendo, la hora ya es muy tarde, Señor, el lugar es desierto, la gente está aquí desde hace varias horas, no han tenido tiempo de comer, ¿qué van a hacer? Entonces, mándalos de regreso a sus casas y que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y que compren pan, que compren alimentos, pues no tienen que comer. Vamos a ver que estas palabras es de uno de los discípulos, de Felipe, porque en otro de los evangelios vamos a encontrar que es Felipe el que le dice estas palabras al Señor. Antes de que Jesús les hablara de dar de comer a las multitudes, él mismo había estado curando a todos los que lo necesitaban, sin que su poder o capacidad se vieran debilitadas en ningún momento. O sea, la gente tenía esa necesidad física y de salud. Entonces el Señor les enseñó, pero también los sanó. Y el Señor estaba consciente de ello. Entonces, aunque a los apóstoles les parecía que lo más razonable era que la multitud fuera a comprar comida, Jesús no tenía ninguna intención de despedirlos. A él eso no le preocupaba, porque él sabía lo que iba a hacer. Él estaba consciente de la necesidad de esta gente, como está consciente, hermanos, de nuestras necesidades. El Señor no está a millones de kilómetros apartado de nosotros, está dentro de nosotros y sabe de qué cosas tenemos necesidad, sabe de qué carecemos y Él sabe en qué momento nos va a suplir, nos va a proveer lo que necesitamos.
pero él está haciendo muchas veces tomando acciones para ver la reacción tanto de sus discípulos como de la gente. La diferencia con Jesús era que la misma multitud que le despertaba al Señor compasión era una molestia para los apóstoles, mientras que para el Señor toda esa gente le inspiraba compasión. Para los apóstoles parecía que era molesto, aunque se ve que razonablemente ¿cómo se llama? Cabía la recomendación que ellos estaban haciendo, decirle al Señor que los despidiera y que fueran a comprar comida. Pero Jesús, como el buen pastor, hacía suyo el problema de la gente. Él sabía lo que iba a hacer. Los discípulos ignoraban los planes que el Señor tenía. Entonces, ante esa solicitud que le hacen, el Señor les responde y les dijo, y este va a ser una bomba que va a explotar dentro del grupo de los apóstoles. Y les dice, dadles vosotros de comer. Fíjese que estas palabras están escritas en forma imperativa. El Señor no les está diciendo que procuren ver qué hacen. No, él les da una orden, les dice que les den a ellos de comer. Si el Señor está diciendo que se les dé de comer, lo que el Señor esperaba era que los discípulos accionaran y que fueran y buscaran, que hicieran algo, que demostraran que iban a hacer algo, porque al final el Señor les iba a dar los elementos. Pero ellos en su mente, y creo que nosotros hubiéramos actuado de esa manera, hubiéramos dicho las mismas palabras. Pero para sorpresa de los discípulos, Jesús les mandó a ellos que alimentasen a la multitud. Debían considerar esto como un enorme privilegio. También debían aprender un principio básico. Por eso hablaba yo que hay principios, aunque es historia, hay principios. Y el principio es, más bienaventurado es dar que recibir. Yo sé que para nosotros este texto lo tenemos grabado, lo recitamos fácilmente porque es un texto muy importante y a todos se nos ha quedado. Eso está en Hechos 20:35. Pero creo que muchas veces no lo llevamos a la práctica. Fallamos en esto. Y el único que pierde somos nosotros. Porque dice aquí que es más bienaventurado dar que recibir. Entonces, cuando no lo hacemos, perdemos esa bienaventuranza. Porque el Señor está queriendo bendecirnos y vamos a ver más adelante lo que representa bienaventurado. Los discípulos nunca habían visto antes a Jesús hacer un milagro de esta magnitud, el que él va a hacer. Y ellos mismos, a pesar del éxito de su reciente misión, porque habían sanado enfermos, cojos, paralíticos, endemoniados, toda clase de enfermedades, ellos las habían sanado por la delegación de autoridad que el Señor les había suministrado. Dice, a pesar del éxito que recientemente habían tenido, tampoco habían hecho nada parecido como lo que el Señor va a hacer acá. Y menos mal que estuvieron ahí presentes, porque si ellos hubieran agarrado camino a las aldeas a buscar alimento, se hubieran perdido tremenda manifestación del poder del Señor. Entonces, ante esta solicitud del Señor, que le dice, dadles vosotros de comer, ellos respondieron y le dijeron al Señor, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. O sea, yo creo que ahí todos en coro le hablaron al Señor. Señor, y nosotros andamos contigo desde hace varios días y no cargamos alimento. Ahora tú dices que compremos pan y que les demos de comer a 20,000 personas, porque más o menos eran 20,000 personas. ¿Cuánto dinero se necesitaba para alimentar a 20,000 personas? O sea que la pregunta que ellos hacen, en cierta forma, parece razonable, pero desde el punto de vista espiritual y de la fe, no era razonable, porque habían estado viendo toda la manifestación de poder que el Señor estaba haciendo. Entonces, ellos debieron de haber asumido que si no habían alimentos y Él les estaba diciendo que le dieran de comer a 20,000 personas, debieron haberse puesto a pensar que el Señor tenía algún propósito y que algo extraordinario iba a hacer.
Y realmente uno se pone a pensar, ¿por qué mencionan 200 denarios? ¿Por qué no 100 o 500 o 1000 denarios? ¿Por qué hablan de 200 denarios? Bueno, aquí es donde vamos a ver algunos aspectos interesantes que están en otros evangelios. Y aparentemente estas palabras son de Felipe, como decíamos, porque vamos a ver que en Juan capítulo 6, versículo 7 dice, Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco. Entonces fue Felipe el que dijo esto. En Marcos no se dice nombre, pero en Juan 6, 7 dice que quien dijo esas palabras fue Felipe. Ahora, Felipe, ¿por qué menciona 200 denarios? ¿Será que se reunió con los otros apóstoles en ese mismo momento y le dijeron, bueno, ¿cuánto tienen cada uno de ustedes? Y cada uno dijo, bueno, yo tengo 50, yo tengo 20, yo tengo 10. Y al final llegaron a la cuenta que habían 200 denarios. ¿Sería que eso hicieron o hicieron algo diferente? Entonces dice que ellos no entendieron lo que Jesús les decía porque estaban pensando en términos humanos. Que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer, pero también porque estaban reaccionando con incredulidad. No pensaban que lo que el Señor les estaba diciendo fuera posible. Se parecían a los israelitas en el desierto, porque los israelitas en el Salmo 78, 19 dice que hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Cuando iban 2 millones de judíos desfilando por el desierto y no llevaban alimentos y le piden a Moisés que les dé de alimento. Y ellos dicen, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Nunca se imaginaron que Dios iba a hacer descender maná del cielo. Jamás se imaginaron eso. Y cuando pidieron carne, el Señor les dio carne hasta que ya no la aborrecieron. O sea, el Dios que nosotros tenemos es un Dios de muchos recursos y que puede proveer y que de la nada puede hacer muchas cosas. Pues aquí estamos hablando de como de 20,000 judíos, pero en el desierto estamos hablando de 2 millones de judíos. O sea, el problema para Moisés era superior al que tenían aquí los apóstoles, pero el Dios era el mismo. El Dios de los israelitas en el desierto era el Dios que ahora estaba ahí con ellos en ese lugar desierto y que estaban apartados. ¿Cómo es que Felipe llegó a calcular la cantidad de dinero de 200 denarios? Porque él mencionó esa cantidad. Bueno, se cree y probablemente Judas había dado su informe contable aquella mañana y eso era todo lo que tenían, porque Judas era el tesorero. Le han debido a preguntar primero a Judas, Judas, ¿cuánto tenemos de dinero ahí guardado? Y Judas le ha dicho, tenemos 200 denarios. Y por eso Felipe va y le dice al Señor, y con 200 denarios no podemos comprar alimento para 20,000 gentes. Felipe pues miró a esta multitud y luego pensó en lo que tenían en la bolsa o caja de la tesorería y concluyó que 200 denarios de pan pues no serían suficientes para que toda esa multitud comiera. ¿Cuánto se hubiera necesitado de dinero para alimentar 20,000 personas? Pensemos que una comida pueda costar barato, 5 quetzales, ¿verdad? 5 quetzales. 5 por 20,000, ¿serían cuánto? Serían 100,000, ¿va? Entonces ellos hubieran necesitado 100,000 quetzales, hablemoslo en quetzales, para darles una comida sencilla a 20,000 personas. Y 100,000 quetzales, pues decían, solo tenían 200 denarios. Era ridículo. Pero ellos no percibían que el Señor les iba a dar una demostración y para incrementar su fe. Porque hasta este momento, fíjense que la Biblia declara que los discípulos del Señor, los apóstoles, tenían endurecido su corazón. Y parece curioso, porque habían andado varios días con él y habían visto varias manifestaciones del poder del Señor. Pero en ese momento, la fe de ellos es cero. No creen. Han visto cómo el Señor calmó el mar, los vientos, cómo sanó al paralítico que llevaron entre 4, cómo había liberado a los endemoniados, cómo había sanado a los leprosos.
Ellos habían visto toda clase de milagros ya. Sin embargo, seguían endurecidos en su corazón, o sea, como que en el fondo había todavía la duda de quién era Jesús. Todavía no lograban entender que era el Mesías. Lo seguían viendo quizás como un profeta, quizás como un rabino, pero todavía no se habían dado cuenta que Jesús era más que eso. Bueno, entonces dice que un denario, ustedes lo saben, equivalía en aquella época al salario de un día. Y aquellos 200 denarios habrán tenido un valor aproximado de 30 o 40 dólares. Pensemos en 40 dólares. 40 dólares serían 7 por 4, 28, como 280 quetzales. Lo que ellos tenían de los 200 denarios. Con 280 quetzales, por muy barato que fuera el pan, no iba a alcanzar ni siquiera para ellos. Obviamente no les era posible alimentar a 20,000 personas con esa suma de dinero. O sea, ellos no están percibiendo la manifestación de un milagro extraordinario que el Señor está a punto de realizar, y ellos están preocupados porque la gente está ahí presente, ya es tarde, ya está entrando la noche y tenían que irse caminando a los pueblos, a las aldeas, y saber si ellos cargaban dinero también para comprar alimentos. Entonces la preocupación de ellos era esa, y no se ponen a pensar quién era el que estaba ahí con ellos. Entonces el Señor les dijo, interesante, y les pregunta, ¿cuántos panes tenéis? ¿Cuántos panes tenéis? Pues quizás ellos como discípulos no llevaban nada por toda la actividad que habían tenido, no habían ido a sus casas, no habían pasado a algún lugar a comprar alimento. Pero el Señor les pregunta, ¿cuántos panes tenéis? Y aquí Andrés va a intervenir. Entonces, Andrés dice, por su parte, dijo que todo lo que pudo encontrar fue a un niño, a un joven, con 5 panes de cebada y 2 pececillos. Eso es todo lo que tenían. Y entonces Andrés se lo va a hacer ver al Señor. La pregunta serviría para que se dieran cuenta de que cuando el discípulo coloca en las manos del Señor lo poco que tiene, él, o sea, el Señor, es capaz de multiplicarlo de forma milagrosa. No debemos olvidar que la venida del reino solo se puede establecer cuando el hombre reconoce su propia incapacidad y pide a Dios que actúe con su poder. Porque en las manos del Señor, aún el hombre o la mujer más sencillos pueden ser un medio de bendición para muchos. Esta fe es de la que el Señor está hablando siempre. Es una fe que al día de hoy creo que la mayoría de nosotros no la tenemos. Todos carecemos de fe, somos incrédulos y si no vemos, no creemos. Y a veces nos toca pasar por situaciones angustiosas y no estamos confiando en el Señor, cuando debiéramos depositar toda nuestra confianza en el Señor, poner en las manos de Él lo poco. Y vamos a ver algunos pasajes interesantes que nos da la Biblia. Usted dice, le dice, id y vedlo, y al saberlo dijeron, cinco panes y 2 peces. Ese fue el informe que dio Andrés de lo que ya habían ido, porque el Señor le dijo, id y vedlo. Entonces empezaron a buscar entre toda la gente y encontraron que ese niño solamente tenía 5 panes y 2 peces. Entonces miremos un pasaje del Antiguo Testamento, Segunda Reyes 4:5. Una mujer viuda, que su esposo había sido profeta, estaba pasando por una situación bien complicada. Sus hijos estaban a punto de ser llevados esclavos por la deuda que su esposo, el profeta que había muerto, había dejado, y ahora ha llegado el acreedor a requerir el pago de la deuda y ella no tiene dinero, no tiene absolutamente nada. Quizás por la misma situación de pobreza ya había vendido todas sus cosas, su cama, sus muebles, todo lo que tenía, ya no tenía nada y estaba a punto de morir. Y ahora llega el acreedor a pedirle que le pague la deuda o que se lleva a los hijos por esclavos. Entonces dice Segunda Reyes 4:5, y se fue la mujer y cerró la puerta porque ella acudió al profeta y el profeta le dijo qué tenía que hacer. Le preguntó, ¿qué tienes en casa? Y él dijo, pues solo tengo
una vasija vacía, ya con un poquito de aceite que no alcanza ni para el día de hoy, pero eso es todo lo que tengo. O sea, realmente no tenía nada. Y entonces el profeta le dice, ve a tu casa y enciérrate. Y encerrándose ella, dice, y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite, porque el profeta le dijo, pide prestadas vasijas a todos tus vecinos. Entonces, primero se llenó la vasija de ella. Con la vasija de ella, iba llenando las vasijas que le iban prestando. Entonces, los hijos salieron por todo el vecindario a conseguir vasijas vacías y saber qué cantidad de vasijas reunieron. Pero cuando ya no hubo vasijas vacías, cesó el aceite. Dice, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Y a ella con esa cantidad de aceite de todas esas vasijas que han de haber sido, yo me imagino que si no cientos, miles de vasijas, hermano, porque por lo que le dice el profeta. Entonces ella vino y le contó al varón de Dios, al profeta, y el profeta le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. O sea, ¿cuánto tiempo vivieron? La Biblia no dice, pero han de sido meses o años que ellos vivieron, y vendió el aceite y pagó a los acreedores. No dice también la Biblia cuánto debía ella al acreedor, pero pudo saldar la deuda y pudo vivir con una vasija que tenía un poquitillo de aceite. Esa es la fe que el Señor demanda de nosotros. Bueno, ese es el pasaje que tenemos en 2 Reyes 4:5. Obviamente, en su esfuerzo por querer salir de la deuda, vendió todo. No había mesa, no habían camas, no habían utensilios de cocina. Lo único que quedaba era la vasija de aceite. Sin embargo, esa vasija era suficiente para que Dios la liberara y le diera alimentación por saber cuánto tiempo, porque la Biblia no dice cuánto, pero el profeta le dijo, vive del resto de lo que no vendas, ya cuando sale la deuda, de eso vive. Entonces han de haber sido mucho tiempo. Bueno, siguiendo con el relato de Marcos capítulo número 6, vamos a encontrar en el versículo 39 que dice lo siguiente. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. O sea, les ha preguntado, les ha dicho el Señor que ellos les den de comer a la gente, y ellos dicen, bueno, solo tenemos 200 denarios. Con 200 denarios no podemos hacer nada. Fíjese que esa historia de esta mujer viuda la conocían los apóstoles, porque eso está en el Antiguo Testamento y ellos eran muy estudiosos de la palabra. ¿Cómo no se pusieron a pensar en algo semejante y que el Señor podía hacer en ese momento? Pero el Señor les manda que recuesten a la gente en grupos sobre la hierba, o sea, para que estén en reposo. Cuando Jesús les mandó que les dieran de comer, ellos deberían haber sabido que Jesús les daría también el poder y los recursos necesarios para hacerlo. Pero ninguno de los apóstoles actuó en fe, ninguno. Ahora les mandó algo mucho más sencillo, como era organizar la multitud por grupos, aunque sin embargo volvía a demandar de ellos la fe, porque no sabían todavía lo que Jesús iba a hacer. Para ellos iba a ser una tremenda sorpresa lo que el Señor iba a ejecutar en ese momento. Entonces recostaron por grupos a la gente, de 100 en 100 y de 50 en 50. O sea, los pusieron en orden para poderles repartir lo que ellos no sabían que iba a ocurrir. Pero ahí sí actuaron y fueron y pusieron a la gente en grupos de 100 y en grupos de 50. Con esto el Señor estaba preparando a sus discípulos para lo que sería su futura tarea, porque ellos iban a tener que alimentar a las multitudes con la palabra de Dios, en dependencia completa del Señor, porque el alimento espiritual Dios es el que lo da. El Señor es el que provee los recursos espirituales también. Y entonces ellos no estaban entendiendo que ese milagro que el Señor iba a hacer era una escuela, era una enseñanza para que ellos estuvieran preparados para cuando el Señor se fuera, ellos iban a tener que alimentar a las multitudes con la palabra. Usted dice que el Señor tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, 2 panes de cebada, de los más baratos,
panes de cebada eran lo que comían los más pobres. Y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante. Aquí partió los panes. Y luego dice, repartió los 2 peces entre todos. Hermanos, este es un milagro que no se puede entender con una mente natural. Que con 5 panes se alimenten a 20,000 personas. Eso nunca ha pasado. Pues aparte de los milagros del Antiguo Testamento, en nuestro tiempo no hemos visto algo similar. Y también que con 2 peces se alimentaran 20,000 personas, y dice que se saciaron. O sea, no solamente comieron, sino que se saciaron. Quiere decir que comieron abundantemente. Y no solo eso, sino que les sobró todavía mucho de este alimento. Cuando él dice, habla de levantando los ojos al cielo, Jesús invocó los poderes del cielo para que irrumpiesen una vez más en este mundo y transformasen sus raquíticos recursos en cantidad más que suficiente para alimentar a las multitudes. Al hacerlo de esta manera, les estaba dando una lección muy gráfica de que su poder venía del mismo cielo. Debemos recordar que por medio de Cristo, nosotros ahora también tenemos abiertas las puertas del cielo para acudir en busca del oportuno socorro. Hebreos 4:16. Lo único que tenemos que hacer, hermanos, es creerle a Dios, es creer en la palabra, es postrarnos delante del Señor. No necesitamos, como hemos venido diciendo, no necesitamos de intermediarios. Todos nosotros tenemos acceso directo al trono de la gracia de Dios. Si le pedimos con fe, pedimos conforme a su voluntad, vamos a encontrar el oportuno socorro. El Señor no puede fallar a su palabra. Él no puede fallar a sus promesas porque pondrían entredicho su nombre glorioso. Entonces, Él tiene que respaldar su palabra, pero cuando nosotros actuemos en fe. Entonces dice el 42, y comieron todos. Ninguno se quedó sin comer. No tuvieron que ir a las aldeas, a los campos. Ahí comieron todos. Repartirle a 20,000 personas alimento, imagínense qué tiempo les llevó a los apóstoles. Probablemente han de haber pedido que algunos de los presentes ahí ayudaran a repartir. Tal vez por eso hicieron grupos de 50 y 100 y han de haber nombrado un líder por cada grupo para que llegara y llevara y repartiera para poder darles a todos, porque si no se hubieran tardado mucho. Pero comieron todos y se saciaron. Pero con una extraordinaria sencillez, el Señor realizó el milagro de multiplicar los panes y los peces. Al igual que la viuda de Sarepta, ¿se recuerdan? Este es otro caso del Antiguo Testamento. La viuda de Sarepta de Sidón, que vio cómo la poca harina y aceite que le quedaban se multiplicaban día tras día sin que llegaran a faltar nunca. Y esto fue con el profeta Elías, cuando el Señor le dijo a Elías que fuera a la viuda y le pidiera y llegó Elías y le pregunta y le dice que le haga un pan cocido en las brasas, en el fuego. Y la viuda esta de Sarepta dice que le dice, pues ya solo tengo un poquito de harina y un poquito de aceite. Y a punto estaba de prepararlo para darle a mi hijo y comer yo, y es la última comida, y de ahí nos dejamos morir. Y el profeta le dice, anda y hazme a mí primero, y después coman ustedes. Y dice, y nunca le volvió a faltar ni la harina ni el aceite. Siempre, cada día, día tras día, se multiplicaban. Es que, hermanos, miren, tenemos un Dios fantástico, maravilloso, extraordinario. Ya quisiera la gente tener el Dios que nosotros tenemos. Del mismo modo, los discípulos comprobaron que los panes y peces no dejaron de multiplicarse hasta que todos se saciaron. Ya me imagino yo al Señor partiendo el pan y partiendo el pan y partiendo el pan. Y eso no era un acto de magia. El pan era literal, la gente se llenó, se sació y sobraron pedazos de eso. Entonces, todos se saciaron, dice. Y el versículo siguiente nos dice el 43 dice, y recogieron de los pedazos. Cuando habla de pedazos es pedazos de pan, porque lo partían. 12 cestas llenas de pan. Y también recogieron de lo que sobró de los peces. Y aquí, digamos, uno de los protagonistas es aquel niño que llevaba sus 5 panes y sus 2 peces y que no tuvo ningún empacho en dárselo a los apóstoles,
Él aportó todo. Por eso hablamos del versículo ese de Hechos 20:35, que más bienaventurado es dar que recibir. Porque ese niño, con esos 2 peces y esos 5 panes, se alimentaron 20,000 personas, comieron lo suficiente y todavía sobraron 12 cestas de pan y de peces. Yo no sé si al final, porque la Biblia no dice si eso se lo dieron al niño en recompensa por lo que él había aportado y ese niño haya llegado a su casa con sus padres y les dio suficiente alimento. No lo dice la Biblia. Pero cuando habla de que recogieron lo que sobró, de hecho tan maravillosa fue su provisión que los trozos que quedaron, 12 canastas llenas, era mucho más que la provisión con la que habían comenzado. Todo esto nos muestra que Dios es un dador generoso. No olvidemos tampoco que la vida de fe es ordenada y cuidadosa y en ninguna manera admite despilfarro, porque dice que no desperdiciaron. Lo que sobró no lo tiraron, se aprovechó, porque el cristiano tiene que aprender que la comida hay que aprovecharla, no es de tirarla. El significado del milagro. Este milagro es un anticipo de lo que el reino de Dios será cuando llegue a su plena manifestación. Isaías, en su manera poética, había prometido en Isaías 25:6-9, que un día Dios prepararía un banquete para todas las naciones del mundo, y ahí vamos a estar nosotros también. Habrá una fiesta de ricos manjares, de vinos, de platos buenos y suculentos, y con bebidas, las bebidas más exquisitas. Ahí vamos a estar y vamos a ser saciados en esa cena que el Señor hará para nosotros. Un elemento de ese banquete divinamente nutritivo sería la abolición por siempre de la muerte y el cese de toda lágrima, cuando la iglesia sea arrebatada y llevada al cielo. Marcos nos quiere mostrar el contraste, viendo lo que había pasado unos momentos antes, entre el rey Herodes y el Señor Jesucristo. Herodes, conocido como el rey de los judíos, rey con R minúscula, era un hombre carente de compasión, mientras que el Señor había tenido compasión de esas multitudes. Herodes jamás atendió a las necesidades del pueblo, nunca. Acababa de matar a uno de sus grandes líderes espirituales, a Juan el Bautista, en medio de un gran banquete, un banquete donde solo él y sus preferidos lo disfrutaron. Ahora Marcos nos presenta al verdadero rey, con R mayúscula, al verdadero rey de los judíos, demostrando su compasión por el pueblo y su disposición de servirles y atenderles, terminando el día dándoles un tremendo banquete a las orillas del mar de Galilea. El Señor realizó con la multiplicación de los panes y peces una prefiguración del gran banquete futuro que nos dará en aquel día. Y todos nosotros, hermanos, todos, absolutamente todos, vamos a disfrutar de ese banquete, porque estamos ya en la lista de los que vamos a estar ahí, porque obviamente somos la esposa y estaremos ahí con el Señor. Dice, y los que comieron eran 5,000 hombres. Solo habla de los hombres. La alimentación fue a más de 5,000, porque solo se contaron a los hombres. Con niños y mujeres, tal vez se alimentaron entre 15,000 a 20,000 personas. La multitud era muy grande para tan poca provisión de 5 panes y 2 peces. Jesús sabía que no había suficiente comida como para alimentar a toda la multitud, pero dejó que se manifestara esta escasez para que quede registrado el gran milagro a través de su poder. El Señor sigue usando las cosas pequeñas y de poca importancia que nosotros tenemos para hacer grandes maravillas. No solo usó los recursos del niño, también empleó a los discípulos. 6:45, son las 8 menos 3 minutos. Ya no nos va a dar tiempo. Nos vamos a quedar hasta el 44 para ver el 45 hasta el final. Son 56 versículos para el viernes. Entonces vamos a dejarles tiempo para si tienen preguntas o quieren hacer algún aporte o comentarios de lo que hemos visto, pues pueden encender su micrófono y hacer uso de él. Les dejo el tiempo.